Emilio era un joven de 16 años, estudiante del Liceo de Hombres de Puerto Montt, fanático del freestyle, y que aquí lo vemos en una de sus presentaciones, pasión que tuvo que pausar debido al confinamiento. Tras una larga cuarentena, Emilio pudo juntarse con sus amigos y reanudar su hobby, pero a los pocos días comenzó con síntomas. El joven sentía dolor muscular, cansancio y mientras más pasaba el tiempo, más se complicaba. Bueno, el día 21 de enero Emilio comenzó con unos dolores en las extremidades, en las piernas, en los gemelos, con una sensación de quemadura. El día siguiente, el jueves, yo lo llamé de nuevo y el Emilio continuaba con ese dolor que era en forma intermitente. Después se le agregó fiebre y finalmente el día domingo el Emilio despierta lleno de manchas en el cuerpo, con una fiebre que ya no la podía bajar con paracetamol y sin poder caminar por el dolor de las piernas. Es cuando yo decido llevarlo a la urgencia a las 2 de la tarde, perdón, a las 4 de la tarde, e hicimos el ingreso a las 9 de la noche. En ese momento me dice el doctor que hay que tomarle exámenes de sangre y de orina porque antes de salir el Emilio estaba con una orina color café. Y comenzó esto de no saber qué es lo que él tenía porque en verdad estaba con muchos síntomas y no había claro un diagnóstico. O sea, en la clínica me atendieron rápido, el doctor revisa los documentos que yo llevaba del hospital y me dice: cometiste un grave error porque estabas a punto de recibir una cama en el hospital, no debiste sacar a tu hijo de ahí y yo no sé si vas a poder pagar la hospitalización. Eso fue lo primero que me dijeron. Fui a admisión, en admisión me estaban pidiendo por 10 días de hospitalización, solamente con suero y una evaluación en el día del médico general, sin hablar de especialistas, pensando que era este diagnóstico de miositis. Me pedían 6.400.000 y yo tenía que dejar al momento de la hospitalización 5.400.000. Finalmente una amiga y ex colega del Hospital de Lanco, porque yo trabajé ahí, me dice: vente para acá, te tenemos una cama y si se complica se deriva a Valdivia, pero vente para acá porque acá están los amigos, está la familia. Pasa a dejar al Emilio en un pueblito que le coloquen un suero para hidratarlo, entonces yo me fui manejando y llegué hasta Fresia, y en Fresia pasé al hospital, que es un hospital chiquitito porque es de un pueblo pequeñito, y la doctora me dice: ok, perfecto, coloquémosle la vía, pero déjame tomarle exámenes, y con los exámenes en la mano decides tú en el fondo qué es lo que quieres hacer, si quieres viajar o lo devolvemos a Puerto Montt. Estuvimos 3 horas ahí. Esas 3 horas finalmente el Emilio pudo descansar, pudo dormir, yo igual. Y la doctora me dice: mira, te espera un viaje súper largo, el Emilio está súper complicado, los exámenes salieron mal. No sé, me dijo, qué es lo que tiene. Soy súper sincera en decirte que no había visto estas manchas nunca en nadie en los brazos. Puede ser un Guillain-Barré, puede ser una virosis. Así que te recomiendo que te regreses a Puerto Montt, pero esta vez yo te voy a derivar de Fresia, voy a presentar el paciente con la doctora en turno y el Emilio se va a ir en una ambulancia para que pase directo a la urgencia. Y finalmente en la noche, cuando a mí me dicen que el Emilio ingresaba a la UCI, es cuando yo a las 11 de la noche pude hablar con el médico y me dice: el Emilio tiene PIMS. Primera vez que lo había escuchado y le dije al doctor: ¿qué es lo que es eso? Es un síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. Y le dije: pero si el Emilio tiene los PCR negativos. Y me dice: sí, lo que pasa es que este síndrome es posterior, puede ser de 15 días, incluso hasta un mes. Y la desventaja de los jóvenes es que son asintomáticos. Por lo tanto, si él tuvo COVID, no tuvo ningún síntoma. Finalmente me logré comunicar con la UCI a las 12. Y me contesta una doctora y me dice que el Emilio estaba grave y me pregunta si yo creía en Dios y le dije que sí. Me dice: bueno, mamita, reza mucho porque tu hijito está muy mal, muy mal. Y en ese momento yo llamo a mi papá y a mi hermana, y mi hermana viaja con mi sobrina para acompañarme. Ya el día lunes
Lo mismo, llamo otra vez para preguntar cómo el Emilio había pasado la noche y no me contestan el teléfono. Finalmente a las 12 me dicen, el Emilio está grave, está en una extrema gravedad, la vamos a autorizar a ingresar. Y es ahí cuando yo voy al hospital e ingreso a la UCI. Me atiende la jefa de la unidad de pediatría junto con la doctora que estaba viendo al Emilio y me dicen que el virus había atacado de la peor forma a Emilio y que estaba muy mal, en extrema gravedad, y que si lograban anivelarlo durante la tarde, el Emilio se iba a ir trasladado a Santiago a ser conectado a una máquina que solamente habían 3 partes, que era lo último en tecnología, pero para poder hacer este procedimiento el Emilio tenía que estabilizarse. Y en ese momento yo le dije al doctor, sabes que yo me voy porque en verdad esto es cruel, o sea, yo no puedo estar viendo a mi hijo del otro lado del vidrio. Y es en eso cuando me dicen, ándate a tu casa, cualquier cosa te vamos a llamar. Voy llegando al estacionamiento y me llaman que el Emilio estaba en paro y volví a subir a la UCI de adulto. Sale una enfermera, me pregunta si quiero entrar a ver cómo están reanimando al Emilio. Yo le digo que no, que yo sé que están haciendo todo lo posible, pero que por favor le diga al médico que no reanime más de media hora, que ya no tenía sentido. Y al poco rato después llegó otra enfermera y me hace pasar una sala, entra el médico y de verdad que estaban todos muy mal. Y eso que el Emilio estuvo poquito rato en la UCI de adulto, pero estaban todos muy emocionados con lo que había pasado con el Emilio, por la edad, porque son madres, porque la historia llega, toca, y el doctor entre lágrimas me dice, hicimos todo lo humanamente posible, y yo le dije, está bien, yo lo sé. Finalmente los médicos descubrieron lo que tenía Emilio, por lo que lo internaron rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Tenían un diagnóstico y era PIMS. El síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que es una infección asociada al coronavirus. Afecta a niños y adolescentes, pudiendo manifestarse entre 2 a 6 semanas después del contagio, incluso si este fue asintomático. No quiero que la muerte de Emilio sea en vano. Quiero que esto se sepa con el fin de que a otros papás no les pase lo mismo, señaló Lorena Navarrete. Y empecé a tener esta bandera de lucha en el fondo en honor al Emilio, para que ningún niño más le vuelva a pasar, porque había un desconocimiento por parte, eso no lo pueden negar, había un desconocimiento por parte del personal de salud, de la urgencia, había un desconocimiento por mi parte también. Yo soy del área de salud, trabajo tomando muestras, pero me concentré siempre en adultos, porque siempre se hablaba que los niños poco menos que eran inmunes y no les pasaba nada. Entonces, fue un desconocimiento total de muchas partes. Entonces, si no se informa, si no se habla, pueden haber malos diagnósticos, pueden haber días perdidos, como en el caso que pasó con el Emilio, que yo siento que llegamos tarde a la UCI y que a lo mejor la historia hubiese sido otra, o trato de darle un sentido a su partida al que ya no esté, y eso es lo que me motiva día a día a levantarme, pues ya empezar a buscar cómo poder informar y que esta información llegue a muchas personas. Por eso la paliza hoy día mismo te va a dar. Ellos, hermano, no la podéis ni clavar, no respetan los protones, no respetan sus... Por eso la paliza hoy día mismo te va a dar.